Bienvenidos, queridos amigos, hermanos, a su canal Comentemos en la Reunión, donde juntos preparamos comentarios para las reuniones semana a semana y también mejoramos nuestro entendimiento de la información que estamos considerando. Vamos a dar inicio para esta semana. Primeramente notamos lo que dice Números capítulo 9, versículo 13. Dice: Pero si alguien es puro, no se encuentra de viaje y no prepara el sacrificio de la Pascua, esa persona tiene que ser eliminada de su pueblo, porque no presentó la ofrenda para Jehová en la fecha fijada. Ese hombre responderá por su pecado. ¿Qué aprendemos de este mandato que se le dio a Israel? Bueno, ya leímos el mandato. Ahora lo que aprendemos es sobre la importancia de no perdernos las reuniones por razones no válidas, ilegítimas. Por ejemplo, aquí leemos claramente que si alguien no guardaba la Pascua por falta de interés, iba a haber una consecuencia muy seria, iba a ser eliminado. Claro que en nuestros días no se aplica esto, pero podemos imaginarnos el daño espiritual que la persona que decide faltar a las reuniones a propósito, el daño espiritual que esta persona sufre. Y esto termina siendo algo muy doloroso. De hecho, la atalaya dijo una vez que si faltamos a las reuniones sin una razón legítima, eso sería un pecado delante de Jehová. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales hemos encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Bueno, vemos lo que dice Números 9:1. Allí habla sobre que Jehová habló con Moisés. Vemos claramente que Jehová hablaba con Moisés y él escuchaba la voz de Dios. Es verdad que en nuestros días Dios no habla audiblemente con nosotros como hacía con Moisés, pero Apocalipsis 3:22 dice que el que tiene oídos que escuche lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Y efectivamente en nuestros días Jesucristo dirige la congregación mundial mediante el esclavo fiel y prudente y los subpastores, los ancianos de las congregaciones, y por supuesto mediante la Biblia que es inspirada por Espíritu. Por eso, qué importante es que estemos dispuestos a ser como Moisés, a escuchar y obedecer la voz de Jehová. Ahora veamos lo que dice Números 9:3. Ahí habla de preparar el sacrificio para la fecha. Y vemos que los israelitas debían conseguir lo necesario con antelación para el sacrificio. Esto nos enseña una valiosa lección. Nosotros debemos prepararnos con anticipación para la conmemoración. Es la reunión más importante del año, en vez de dejarlo todo para último momento. ¿Y dónde está el pan? ¿Dónde está el vino? ¿Qué ropa voy a usar ese día? No queremos dejarlo todo a última hora. Y Jehová, sin duda alguna, va a bendecir nuestros esfuerzos por seguir las instrucciones y prepararnos con antelación. Ese mismo texto, ya que habla también de prepararse para los sacrificios, también nos hace pensar en otra valiosa lección. Algo que también debemos preparar aparte de los emblemas, nuestro atuendo para la conmemoración, es nuestro corazón. Efectivamente, queremos preparar nuestro corazón, nuestra mente, para la conmemoración. A muchos puede que nos preocupe qué ropa vamos a ponernos ese día. Algunos hasta tienen la costumbre de un estreno de ropa para ese día. Y no estamos criticando nada de eso, pero sí queremos aprender a diferenciar entre preparar cosas que a lo mejor no son tan importantes como lo que realmente es importante. Y como dije, eso es nuestra mente y nuestro corazón. Y esforzarnos por estar aprobados delante de Jehová, limpios e íntegros. Y por supuesto por estar en paz con nuestros hermanos de la congregación en ese día tan importante, la conmemoración. Ahora vemos lo que dice Números 9:5. Ahí habla finalmente que llegó el día 14 del mes para celebrar la Pascua. Lo que hoy ahora nosotros celebramos es la conmemoración. Nosotros pronto vamos a tener nuestra segunda conmemoración virtual.
Así es, vamos a tener nuestra segunda conmemoración virtual que celebramos en la pandemia, y es importante que tengamos la actitud mental correcta y que sigamos las instrucciones con una buena actitud. Así daremos un buen ejemplo y estaremos obedeciendo el mandamiento de Jesucristo de seguir haciendo esto en memoria de Él. Ahora vemos lo que dice Números 9:10, y aquí da una instrucción en cuanto a los que estaban impuros o estaban lejos por alguna circunstancia, y cómo ellos también podían participar en la Pascua. Esto nos hace pensar en la provisión amorosa que ha dado Jehová en nuestros días para aquellos que se han vuelto espiritualmente impuros, aquellos que están lejos de la congregación. Ellos también tienen la oportunidad de asistir a las reuniones y a la conmemoración si así lo desean. La organización ha dado instrucciones específicas para atenderlos, y esto nos enseña lo amoroso que es Jehová, y nosotros debemos cuidarnos y continuar cerca de Jehová mientras pueda ser hallado. Ahora vemos en el versículo 11, allí habla de que ellos iban a comer en esa Pascua verduras amargas. Y eso puede llamarnos la atención. ¿Por qué verduras amargas? Bueno, los israelitas tenían que comer hierbas o verduras amargas junto con el cordero asado y el pan sin levadura la noche de la Pascua. Esta costumbre perduró en todas las celebraciones posteriores de la Pascua. Aunque no se especifica qué clase de hierbas amargas eran, su propósito era recordar a los israelitas lo amarga que había sido su esclavitud en Egipto, y esto no era con el propósito de hacerlos sentir mal, pero sí de valorar cómo Jehová de lo amargo los hizo pasar a una mejor situación. Él los recompró, Él los rescató, y eso era algo que ellos debían valorar y nunca olvidar. Eso nos enseña algo también a nosotros. Ahora vemos en el capítulo 10, versículo 2, ahí habla de que Jehová le dio la instrucción a Moisés de hacer 2 trompetas, ¿sí? Para reunir al pueblo y para desmontar los campamentos. Los sacerdotes debían tocar las trompetas de distintas maneras para que los israelitas supieran lo que tenían que hacer. Hoy día, los siervos de Dios también recibimos distintos tipos de llamados de trompeta, por decirlo así. Por ejemplo, cuando se nos invita a grandes reuniones, cuando también se les ofrece capacitación a los ancianos de la congregación, cuando se dan nuevas instrucciones a las congregaciones. Por lo tanto, debemos estar atentos a estos toques de trompeta, y eso significa no perdernos las reuniones y poner atención en ellas. Números 10:3. Ahí habla de un toque específico que era para reunir a todo el pueblo. En nuestro caso, nuestro toque de trompeta semana a semana es la reunión semanal que tenemos y la de fin de semana. Y nuestro horario lo tenemos marcado, quizás nos mandan un mensaje con la información para conectarnos a la reunión por Zoom o Google Teams, y eso es importante, es como un recordatorio, un toque de trompeta que hay que reunirnos. Así que cuando llega el momento de conectarnos a la reunión de forma virtual o algunos de forma audiotelefónica, sabemos que estos esfuerzos conllevan sacrificios, pero valen y merecen la pena, especialmente porque estamos obedeciendo a Jehová. Números 10:4. Aquí habla de un segundo toque de trompeta, pero solo para los jefes de Israel. Cuando los sacerdotes hacían este toque, solo era para los jefes, y ahí Moisés daba información y capacitación que ayudaba a los jefes de Israel a atender sus responsabilidades en sus respectivas tribus. Hoy día los ancianos no son los jefes de la congregación, ni actúan como si fueran amos del rebaño de Dios, que está bajo su cuidado. No deberían hacerlo así, porque eso es lo que enseña la Biblia y la organización. Sin embargo, los ancianos sí se esfuerzan por pastorear el rebaño lo mejor posible. Y para eso ellos actúan, ellos aceptan con gusto cuando
reciben un toque de trompeta solo para ancianos en el cual se les invita a recibir más capacitación mediante cartas que envían la sucursal y también escuelas teocráticas que organiza el cuerpo gobernante para todos los ancianos a nivel mundial. Números 10:5. Ahí habla de un tercer tipo de toque de trompeta que era para un traslado de los campamentos. En nuestro caso, esto transmite la idea de los cambios. Tal vez se nos haya hecho difícil a nosotros aceptar algún cambio reciente dentro de la organización, como cuando se nos avisó que debíamos reunirnos por Zoom, o que la predicación ya no iba a ser de puerta en puerta, sino por carta y por Zoom. Quizás nos agobiara la sensación de que hay muchos cambios inesperados, puede que hasta nos sintiéramos a gusto con la manera en la que se hacían antes ciertas cosas y deseábamos que nada cambiara. Puede ser que en el futuro, cuando, si Jehová así lo desea, las cosas regresen a una nueva normalidad, nos va a ser difícil readaptarnos a esas nuevas circunstancias. El cambio siempre conlleva ese tipo de situaciones, pero sea como sea, quizás nos pareció que se ponía a prueba nuestra paciencia y nos llevó algún tiempo adaptarnos, pero sabemos que debemos hacerlo. Si nos esforzamos, de seguro veremos la bendición de Dios en nuestras vidas. Números 10, 31 al 32. Ahí Moisés le dice al hijo de su suegro Jetro, que se llamaba Hobab, que por favor no los dejara, que él iba a ser un buen guía de ellos, ya que él conocía muy bien aquellas tierras, aquellos desiertos. Y Moisés, ¿quién era Moisés? Bueno, él era el ungido de Jehová, y aún siendo el ungido de Jehová, siendo el portavoz de Jehová, siendo el hombre al que Dios le hablaba directamente, vemos que Moisés pedía las cosas por favor, y no le daba pena ni vergüenza pedir ayuda a los demás. ¿Cómo nos ayuda esto a nosotros? Bueno, nosotros no somos Moisés, creo que no le llegamos ni a los pies, así que no hay razón para sentirnos como él, pero esto nos enseña que nosotros también debemos ser amables al tratar a los demás, al tratar a nuestros hermanos en la congregación. El tener una responsabilidad o un privilegio no significa que vamos a tratar a los demás como inferiores. Al contrario, debemos valorar sus opiniones y tener buenos modales al dirigirnos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, por supuesto. No tener pena de pedir ayuda, no pensar que eso es señal de debilidad. Así que sin importar qué privilegio tengamos en la congregación, nos daremos cuenta que necesitamos del apoyo de otros hermanos valiosos de la congregación. Al igual que Moisés necesitaba del apoyo de otros, nosotros también necesitamos ayuda de otros, ya que solos no podremos con todas estas asignaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, lo apreciamos bastante. Fue un deleite haber tenido con ustedes esta transmisión. Les enviamos nuestro cariño cristiano a ustedes, a sus familias y a sus congregaciones. Es así como nos despedimos y hasta la próxima.